Yo siento que este tema es un poco polémico y por ejemplo a mí me conflictó por muchísimo tiempo. Y es el independizarse de la casa de los papás a los 30 años o después de los 30 años, que es mi caso personal. Entonces voy a hablar desde mi experiencia y desde cómo yo lo viví y cómo yo lo sentí. Porque resulta, para contextualizar, esta es mi primera vez viviendo solo. Yo tengo 31 años y siempre viví en la casa de mis papás y hasta ahorita estoy viviendo solo. Estoy respondiendo por mí, pagando arriendo, servicios, mercado, absolutamente todo por mi cuenta. Es mi primera vez. Entonces me puse a pensar y a hacer retrospectiva de cómo yo viví el estar en la casa de mis papás durante 31 años y cómo estoy viviendo ahorita siendo una persona independiente. Tengo que empezar diciendo que a hoy en día siento que estoy mucho más maduro desde que me independicé. Siento que cogí muchísima más responsabilidad conmigo mismo, pero asimismo también siento que no aproveché el tiempo estando con mis papás, viviendo bajo su techo. ¿Y a qué me refiero con esto? No a que, ay, me faltó tiempo para vivir más allá y no sé qué. Obviamente no, siento que fue el más que suficiente, pero desde que yo estaba muy joven, tenía más o menos 18, 19 años, yo ya me quería ir de la casa de mis papás. Yo ya quería independencia, yo entré a la universidad y muchos amigos míos pues vivían solos porque venían de otras ciudades a Bogotá a estudiar. Entonces pues los papás les pagaban apartamentos y ellos vivían solos. Y eso a mí me parecía lo máximo, me parecía una chimba porque yo decía, qué nota tienen la libertad de hacer lo que quieran, llegar cuando quieran y bueno, todo lo que uno piensa cuando es jovencito inexperto. Entonces, pues yo sí seguía viviendo en la casa de mis papás y a mí hubo un tiempo que me empezó a generar como muchísimo conflicto y muchísima pena el vivir con mis papás. Entonces a mí me preguntaban como, ay, ¿qué haces? ¿Y dónde vives? ¿Y con quién vives? Y no sé qué. Y a mí me daba pena decir que yo vivía con mis papás porque sentía que la gente iba a pensar que yo era un mantenido. Y es que también mi círculo como que no ayudó mucho porque fue gente que se independizó muy joven y hasta mis hermanos. De hecho, yo soy el que se ha ido a la casa más viejo porque mis hermanos mayores se fueron, uno a los 16 y otro a los 19, se fueron de la casa y mi hermana menor se fue a los 27 años de la casa. Y de hecho ella se fue primero de la casa que yo. O sea, ella se fue y yo seguí viviendo en la casa de mis papás como por 4 o 5 meses más. Y lo que pasa es que yo siento que yo le tenía muchísimo miedo a la independencia. Yo en Bogotá tenía un buen trabajo en el 2018. Luego pues ya pasé la crisis que conté en otro video en donde pues no tuve trabajo ni nada, pero en el 2018 y 19 yo tenía un buen trabajo en una buena empresa y yo me ganaba más o menos como 3.500.000 y yo no confiaba en mí mismo. ¿Saben? Yo no tenía como esa autoestima fortalecida de decir yo puedo hacerlo y tengo la responsabilidad financiera y tengo el modo para hacerlo. Yo no creía en mí. Entonces yo juraba que si yo me iba de la casa a mis papás, no me iba a alcanzar la plata para pagar arriendo, para pagar servicios, para pagar mercado, para pues pagar todo lo que tenía que pagar. Yo decía, no, es que no me va a alcanzar, 3.500.000 no es suficiente, no me va a alcanzar para ahorrar, no sé qué, yo mejor me quedo acá. Entonces llegué a ese punto en el que estaba en mi zona de confort, pero no estaba bien. O sea, hay un meme por ahí que dicen que uno vivir en la casa de los papás no es gratis porque uno paga con su salud mental. Y es verdad, porque uno no tiene privacidad, uno no tiene su propio espacio, uno no puede decorar o armar o mover las cosas como uno quiera, porque pues es que no es la casa de uno, es la casa de los papás. Y también llega el punto en el que, por ejemplo, me pasó a mí, en el que yo me sentía no arrimado, pero como si un invitado. ¿Saben? Como que ya como que incomodaba. Mis papás nunca me dijeron nada de, oiga, váyase, compré casa, no sé qué, que está esperando, nunca, pero yo sí sentía como que yo ya no encajaba mucho ahí por eso mismo, porque pues es que ya con 30 años yo ya quería mi espacio, necesitaba mi privacidad, entonces sí empecé como a vivir un tiempo de muchísima inconformidad allá. Pero obviamente yo estoy muy agradecido con mis papás y siempre voy a estar súper agradecido con ellos porque pues ellos nunca me exigieron nada, yo no tuve que pagar un peso para absolutamente nada, no tenía que hacer absolutamente nada. Obviamente pues yo colaboraba en las cosas básicas, el aseo, cocinar, cosas así pues del diario vivir, pero yo no tenía que pagar servicios, no tenía que pagar absolutamente nada, impuestos, nada de eso. Pero y aún así yo no me sentía del todo cómodo, sentía que me hacía falta algo. Y bueno, entonces yo por muchos años quise independizarme, no confiaba en mí mismo, en que podía sortear la situación, entonces me quedé en esa zona de confort que al final no era nada de confort. Y de hecho una vez busqué un apartamento muy cerca de la casa de mis papás y pagué el estudio, toda la vaina, fui, lo visité, bla, 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 tomé las medidas para pues, todos los muebles y me aceptaron
De hecho, me iban a dar las llaves y el día que me iban a dar las llaves, yo no sé, pero algo me dijo no. Entonces yo dije, no, 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 muchas gracias, pero pues no lo voy a tomar. Y eso fue cuando tenía más o menos como 27 años. Y entonces así siguieron pasando las cosas y yo siempre buscaba como alguna excusa para no independizarme. Entonces no es que estoy ahorrando para viajar, no es que estoy ahorrando para no sé qué, no es que bla, bla, bla. Y siempre era una excusa. Ya cuando me sale la oportunidad para venirme a vivir a Irlanda, pues por unos meses, entonces pues ya sí o sí me tocaba. Y aquí estoy aprendiendo y experimentando lo que es vivir por mi propia cuenta. Aquí me toca sacar plata para arriendo, para servicios, para impuestos, para mercado, para transporte, para absolutamente todo. O sea, yo ya no le volví a pedir un peso a mis papás porque pues obviamente llega un punto en el que uno siente que es una carga para ellos y efectivamente sí, yo creo que los papás a uno lo quieren ver triunfar y volar y hacer su propia vida, pues la mayoría, ¿no? No falta los papás obsesivos que pues ese es otro tema. El caso es que sí, ya no quería ser como esa carga y ese punto negro también porque pues todos mis hermanos ya independientes se habían ido de la casa jóvenes y yo seguía ahí. Y de hecho me la montaban porque me decían como, ay, el Bombril y cuándo se va a ir y no sé qué, y bla, bla, bla. Entonces yo sí me acomplejé por mucho tiempo de eso, pero ya en este momento me doy cuenta que me puse una presión absurda, una presión innecesaria. Si yo quería irme, pero aún así no encontraba como las agallas y la berraquera para decirme voy y empiezo a vivir por mi propia cuenta. Y entonces era como una dualidad ahí muy rara, pero ya estando acá viviendo por mi cuenta, me doy cuenta que no es tan tenaz. O sea, era más como el tabú y el misterio que yo le metía a la vaina que lo que realmente es. Obviamente uno debe tener una estabilidad económica, una estabilidad laboral para poder cubrir con todos sus gastos y una inteligencia financiera también, porque pues o si no uno se va a quedar a mitad de mes en la inmunda y esa no es la idea. Pero pues yo siempre he sido muy organizado con mis finanzas. Entonces haciendo como toda esa retrospección me doy cuenta que hubiese podido ser un poco más valiente y hubiera vivido la experiencia más rápido, pero pues también así entiendo que los tiempos y las oportunidades llegan cuando se tienen que dar. ¿Por qué no ponerse pues a forzar las vainas? No terminan saliendo bien, la mayoría de veces. El caso es que llegué a dos conclusiones, ahorita que ya vivo solo y que soy independiente. La primera es, me parece una bobada uno echarse como toda esa presión y todas esas cargas solamente como para demostrar a los demás que uno es independiente, que uno es exitoso, porque es que creen que si uno vive solo uno es exitoso, pues es que eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero uno lo piensa así. Entonces es completamente necesario latigarse porque uno no ha hecho lo que los demás han hecho. Porque es que cada quien tiene caminos diferentes, oportunidades diferentes, economías diferentes y dejar de preocuparse por demostrarle a los demás, porque eso es una pérdida de energía también. Es muy harto, ¿no? Estar como intentando hacer todo en pro a los demás para que los demás vean qué soy, qué hago, qué tengo. No, o sea, una pendejada. Y lo otro es que siento que debía haber aprovechado un poco más el estar en la casa de mis papás. Por eso mismo, porque ellos eran mi compañía, mis papás, mis hermanas. Entonces yo por estar pensando todo el tiempo en que me quiero ir, quiero independizarme, estoy mamado acá, no sé qué, bla, bla, bla. Y pues la pandemia obviamente fue el tope para todo el mundo, yo creo. No aproveché y no disfruté lo suficiente la compañía de mis papás. Ya cuando me iba a venir para Irlanda, obviamente las últimas semanas, pues sí estuve muy pendiente de mis papás y muy cerca de ellos, a mis hermanas, pues a mi gente, a la gente con la que yo vivía en mi casa. Y empecé como a compartir mucho más y a ser más consciente de la compañía de ellos, porque pues sabía que aquí no los iba a tener. Y quién sabe por cuánto tiempo no los iba a volver a ver. Pero entonces así uno se vaya a vivir a 5 cuadras de la casa de los papás, siento que aprovechar esos momentos para vivir con ellos es muy importante y es súper chévere porque le queda a uno el recuerdo bonito de que estuvo con ellos. Porque obvio, uno se va a volver a ver con ellos, pero pues ya no va a ser lo mismo. Ya uno va a tener más responsabilidades, va a tener menos tiempo y ya va a haber cambiado, uno va a haber madurado, el pensamiento de uno va a ser totalmente diferente. Entonces creo que sí debía haber aprovechado un poquito más el estar con ellos y disfrutar muchísimo de su compañía. Porque obvio, a mí pues en estos momentos me da duro. Yo no he sido muy apegado mucho a mis papás y a mis hermanas. Los amo con mi vida, pero pues no soy de estar ahí una y mugre todo el tiempo. Pero sí, estando tan lejos, como que a uno le hace mella en el corazón de que ay, no están acá, de que pues no siempre se les puede llamar. Entonces son cosas que uno dice como, le queda a uno ahí la cosita, ¿no? De que no aprovecho tanto el tiempo con ellos. Y que obvio, el vivir con los papás tiene muchos pros y tiene muchos contras.
Y uno no es consciente de eso hasta que ya se independiza. Por ejemplo, yo no era consciente de que ya viviendo solo me iba a tocar pagar arriendo, me iba a tocar pagar servicios, mercado, el mercado que se acaba no dura, el mercado es caro, la carne, el pollo, los huevos, todo es caro y toca estarlo comprando constantemente, cada 3 días toca ir al supermercado, el arriendo, ay, el arriendo, parce, es una vaina que yo digo, marica, yo parpadeo y ya pasó un mes. En la casa de mis papás, pues yo no pagaba arriendo, obviamente, entonces para mí pasaba el tiempo normal, yo relajado, fresco, tranquilo. Aquí pago el arriendo, pum, parpadeé, ya otra vez me toca pagar el otro mes porque ya se venció el mes. Es como, parce, el tiempo está volando. Y de eso yo no era consciente, hasta ahorita. Entonces yo hablo con mi hermana menor, que todavía vive con mis papás, ella tiene 21 años, y yo le digo, marica, disfrute el estar en la casa de mis papás, no sienta presión, que la gente le diga, ay, la bombril y cuando se va y no sé qué, mándelos a la fucking shit, porque igual usted es la que tiene que vivir su proceso y ya le llegará el momento, o sea, eso también lo aprendí, que todo es pasajero y todo cambia y todo llega y todo inicia y todo termina. Entonces uno ponerse a echarse presión y latigazos y no sé qué porque no se le ha dado tal oportunidad, como que ay no, deje fluir y verá que llega antes más rápido. Y le digo a mi hermana, si se quiere quedar todo el día acostada, quédese todo el día acostada, si no se quiere bañar no se bañe, si no quiere hacer nada no haga nada. Obviamente que le ayude a mis papás con el aseo, la comida, no sé qué, cosas básicas. Pero pues más allá, si no quiere hacer nada, no haga nada y disfrute este momento porque una vez uno se va de la casa de los papás, ya no hay reversa, ya no hay vuelta atrás, ahí sí ya puso un pie, hágale mijo porque pues para atrás asustan. Y es que yo me propuse eso, cuando yo me fui de la casa de mis papás, yo dije, el día que yo me vaya de la casa de mis papás, que me estoy tomando mi tiempo, yo lo sé, pero cuando me vaya, yo no voy a regresar. Y no por un tema de orgullo ni nada de eso, ni de mostrarle nada a nadie, sino es un tema propio. Ya yo di el paso para volverme independiente, ya yo di el paso para empezar a responder por mí mismo. Yo no quiero volver a echarle esa carga a mis papás y que ellos sientan que o de pronto fallé o fracasé o algo así. No quiero eso. Que igual lo uno no tiene que ver con lo otro, pero la gente lo suele relacionar. Entonces yo sí tengo clarísimo que ya, o sea, de aquí al país que me vaya o si regreso a Colombia o sea lo que sea, yo voy a llegar a mi propio sitio, a mi propio espacio y a seguir viviendo y a seguir luchando y a seguir respondiendo por mí. Porque también esa gente que coge de parche el irse de la casa de los papás y luego regresar porque pelearon con la pareja, porque no sé qué, porque terminaron, bla, 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 pues eso también me parece como tan inmaduro. Ya hay cosas diferentes que es un golpe económico, una quiebra, cosas así, pues ya nada que hacer y no se puede juzgar y todo es respetable, pero pues también uno tener la madurez y la valentía y la suficiente fuerza y agallas para decir no, yo ya respondo por mí, yo voy a seguir con esta vuelta y hagámosle, no estarle llorando a los papás cada nada como ay, mándenme plata y necesito para la arriendo, ay, no sé qué, porque pues esa tampoco es la idea, siento yo, de la independización. Así que la gente que de pronto esté viendo este video y todavía esté viviendo en la casa de sus papás, pues yo les diría que no se pongan tanta presión a sí mismos, dejen que las cosas fluyan, tengan un plan, obviamente un plan financiero que les aporte una estabilidad económica, siempre tener un colchón me parece súper importante, ser muy inteligente con sus finanzas, disfrutar muchísimo de la compañía de sus papás, de sus hermanos, de la gente con la que vivan, no dejar que nadie les venga aquí a decir, ay, pero el bombril y no sé qué, a complejar y a dañarlos mentalmente, porque pues es que a nadie le tiene que interesar lo que uno haga, lo que uno no haga. Siempre y cuando uno no esté dañando a nadie, pues todo bien. Porque como dicen las tías, pena que lo vean robando, papito, usted no está haciendo nada malo. Y es verdad, o sea, es que a quién le hago daño yo si estoy viviendo con mis papás, o sea, no estoy viviendo en su casa, no se ha metido. Y si tienen miedo de pronto de afrontar ese paso y ven que su economía y su colchón financiero y su madurez mental les da para poderse independizar, hagan lo posible y hagan el esfuerzo para dar ese paso, que también es muy chévere. Y en verdad no es tan difícil como yo pensé. O sea, yo siento que lo satanicé tanto, pero hoy me doy cuenta que no es tan duro, que no es tan tenaz. Obviamente cada quien tiene economías diferentes, posiciones diferentes, cosas diferentes, pero pues yo desde mi experiencia digo que es muy chévere y que no es tan tenaz como pensé. Sí es una responsabilidad muy grande y uno dice, oh, qué heavy, ¿no? Pero es muy chévere, también es muy rico y uno se siente orgulloso de pagar su arriendo con su plata, la plata que uno trabajó, pagar su mercado, que me antojé de este postre y tengo para pagarlo, eso me parece lo máximo. Y ya vivir cada etapa, vivir cada momento, vivir cada situación, todo pasa, todo es pasajero, nada es permanente, entonces disfrutarle y sacarle el mayor provecho que se pueda, siento que ese es el secreto. Y no demostrarle nada a nadie, que cada quien haga con su taracero lo que quiera y ya y seguir piloteando la vida porque pues no hay de otra.